El curso Mujeres, Incidencia, Participación y Toma de Decisión tiene como objetivo general fortalecer las capacidades de las estudiantes en la apropiación de herramientas de participación, implementación y seguimiento de las políticas públicas para las mujeres. Como objetivos específicos tenemos fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos sobre la participación y gestión pública con enfoque de género. Conocer la Agenda 2030, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en especial el objetivo número 5 relacionado con la equidad de género. Y ver cuál es la articulación que estos tienen con los procesos de planificación en el desarrollo territorial y la gestión de recursos para la cooperación internacional. Apropiar la necesidad de aumentar la participación política de las mujeres como una herramienta en el desarrollo igualitario y equitativo en los territorios. Conocer y aplicar las herramientas de inclusión en el sistema de planificación y presupuesto para el desarrollo territorial con enfoque de género. Y finalmente, como último objetivo específico tenemos identificar los retos en el avance y seguimiento de las agendas de gestión pública para las mujeres. La estructura del curso consta de 4 módulos. Cada módulo está dividido en 5 partes, es decir, 5 días se recomienda que escuchemos cada módulo. El primer módulo es dar respuesta a la pregunta ¿por qué es importante trabajar por las mujeres, invertir en las mujeres? El segundo módulo ya es pasar de la teoría a la práctica y en específico en lo que se refiere a las mujeres y la participación política. El tercer módulo es el rol del sector público y privado en la disminución de las brechas de género. Y el cuarto módulo son los logros, desafíos y el seguimiento para disminuir las brechas. Cada módulo va a tener un quiz y una evaluación y van a tener también unas lecturas de soporte y una guía para que puedan profundizar en esta presentación. Aquí pueden ver el cronograma general de este primer módulo y en este primer día vamos a hacer un repaso general al glosario y al marco legal internacional que da sustento a la defensa de los derechos de las mujeres. Durante todo el curso ustedes van a ver una serie de videos que fueron seleccionados desde internet de varias organizaciones, Naciones Unidas, la CEPAL, el Banco Mundial, el BID. Todos estos videos están relacionados con alguno de los temas con los que vamos a abordar. Y este primer video vamos a verlo para dar una introducción a lo que significan los roles de género, los estereotipos y las diferencias entre niños y niñas, de cómo ven los roles desde tan pequeños. Veamos entonces. Bien, como pudimos ver en este video, desde muy pequeños los niños y las niñas ya tienen unos conceptos como claros de roles de género. Y esto es enseñado desde las familias, desde los modelos educativos. Por lo tanto, ya sabemos que desde la niñez hay que implementar estrategias de educación para que los niños y las niñas nos veamos como iguales. Vamos entonces aquí a abordar nuestro primer concepto, la igualdad de género. ¿Qué es? La igualdad de género es un principio ético fundamental que está en la base de la conceptualización del desarrollo y la lucha contra la pobreza. Es decir, para que nosotros podamos promover territorios desarrollados de manera sostenible y equitativos, es indispensable que haya igualdad de género, que las mujeres y los hombres tengamos iguales derechos y los podamos ejercer de manera autónoma. Y entonces acá viene una palabra muy importante, autonomía. Esa autonomía es entendida como la capacidad que tenemos las mujeres y los hombres, obviamente, para tomar decisiones.
que sean libres e informadas sobre nuestras vidas, de manera de poder ser y hacer en función de nuestras aspiraciones, nuestros deseos y en el contexto histórico posible. Debemos trabajar por la autonomía. Muchas los tenemos, pero hay muchas otras mujeres que no. Y por eso es muy importante también otro concepto que no está en la guía, pero que yo lo quiero abordar, y es la empatía y es la capacidad de ponernos en los zapatos de otros. El hecho de que nosotros hayamos disfrutado temas de igualdad y que no nos hayamos de pronto sentido discriminadas no quiere decir que otras mujeres no hayan sido discriminadas. Por eso es muy importante ponernos en los zapatos del otro. Volvamos entonces a los temas de autonomía. Es importante la autonomía para garantizar esa equidad de género. Y la autonomía se da en 3 fases. La autonomía económica, y que como su nombre lo dice, es que podamos generar nuestros propios ingresos. La autonomía física es que podamos decidir libremente acerca de nuestra sexualidad y reproducción y al derecho de vivir una vida libre de violencias. Y la autonomía en la toma de decisiones, para que podamos decidir sobre esos temas que afectan nuestras vidas y nuestras colectividades. Si alguna de estas 3 autonomías falla, vamos perdiendo, vamos a comenzar a depender de otros, eso en el tema de la autonomía económica. Vamos a sufrir de violencias o de inseguridades y obviamente no vamos a poder decidir sobre nuestras vidas. Por eso es importante tener muy presente el tema o el concepto de autonomía. Bien, continuemos entonces aquí con el repaso al glosario básico. Pueden ver 2 columnas de términos. En la columna izquierda son los términos relacionados con la igualdad de género y en la columna derecha están los términos relacionados con la gestión pública y la gestión privada. Comencemos. Sexo. Sexo es esa diferencia biológica entre hombres y mujeres. Género son esas características de hombres y mujeres que son determinadas socialmente. Hacen referencia al conjunto de ideas, percepciones y valoraciones sociales sobre lo masculino y lo femenino. Roles de género. Lo pudimos ver claramente en el ejemplo del video donde los niños asignan unos roles determinados al muñeco o a la muñeca. ¿Qué son esos roles de género? Son esas tareas o funciones de acuerdo con las ideas, percepciones o valoraciones sociales sobre lo masculino y lo femenino que la sociedad asigna a los hombres y a las mujeres. Enfoque de género. El enfoque de género es conocer y analizar las relaciones entre hombres y mujeres para identificar las desigualdades y la causa de su origen. El enfoque de género implica hacer visibles y explícitas las desigualdades e inequidades que se configuran en las relaciones sociales, en especial aquellas que se establecen entre hombres y mujeres. Enfoque de derechos humanos de las mujeres. Reconoce a las mujeres como ciudadanas, con un conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que son indivisibles, universales e irrenunciables. Su aplicación implica el reconocimiento del Estado como responsable de perseverar, respetar y hacer efectivo el disfrute de los derechos para todas las mujeres, partiendo del reconocimiento de la situación histórica de exclusión, opresión y desigualdad que históricamente han vivido las mujeres. Enfoque de género en el desarrollo local. Es entender esas diferencias socialmente construidas entre hombres y mujeres e incorporarlas en el diseño de políticas, programas, presupuestos gubernamentales para la superación de esas inequidades. Asegurar que las políticas y programas gubernamentales beneficien de manera equitativa a las mujeres y a los hombres, a los niños y a las niñas, y asegurar que las oportunidades, responsabilidades y ejercicio de los derechos no depende del sexo. Enfoque diferencial. El enfoque diferencial
enfatizan la necesidad de reconocer las maneras en que una situación similar afecta de manera diferente a las personas. Enfoque intersectorial. Este enfoque reconoce que las mujeres habitan múltiples identidades y estructuras sociales, lo que hace que se encuentren expuestas a situaciones de exclusión y discriminación que se desarrollan de manera simultánea. Gobierno es la organización de jerarquías burocráticas representadas en las instituciones políticas. Gobernabilidad es la capacidad del gobierno para responder a través de sus políticas y dentro de los límites de sus recursos a las demandas de los diferentes públicos en el marco de un sistema político concebido como arena política. El concepto de gobernabilidad alude fundamentalmente a la calidad de la relación entre Estado y sociedad, estando estrechamente vinculado al problema de la legitimidad del sistema político. Gestión local con inclusión. Es limitar la discriminación de la población a través de la promoción de una economía social, política y cultural de los sectores de la población que afectan condiciones de desventaja y vulnerabilidad. Gestión pública y privada con equidad. Es orientar la gestión regional, local o de la empresa para promover el acceso con justicia e igualdad de mujeres y hombres, eliminar las barreras que obstaculizan las oportunidades económicas y políticas de los grupos que requieren mayor atención por su situación de desigualdad o discriminación. Y finalmente, gobernanza es ese modelo abierto de gobierno a través del cual se coopera, se coordina y se articula entre los sectores público, privado y sociedad civil. Bien, recordemos que si quieren profundizar o recordar los términos que acabamos de ver, pueden consultar sus guías. Hace algunos minutos también les llamé la atención sobre un concepto importante que es el cual es la empatía, es decir, ponerse en los zapatos del otro. Bueno, yo las voy a invitar entonces que hagamos un ejercicio y que pensemos en estos ejemplos, en que nos pongamos en los zapatos de estas mujeres. Las voy a leer. Primero, una adolescente embarazada que no es apoyada por su familia y no puede terminar su colegio. Una mujer afro que no tiene un trabajo por su color de piel. Una líder comunitaria que quisiera lanzarse a un cargo de elección popular y no tiene quien le cuide los hijos. Una joven profesional que le pagan menos por hacer el mismo trabajo de su compañero de oficina. Una niña indígena a quien le practicaron la mutilación genital porque es una tradición cultural. Una mujer acosada por su jefe y que se queda callada para no perder su trabajo. Una mujer campesina que no logra obtener créditos para mejorar sus cultivos. Una mujer política a la que agreden verbalmente sin que nada pase. Unos niños que ven como su papá le pega a su mamá. Estas son situaciones de la vida real que muchas mujeres en América Latina tienen que vivir. Y nosotras, como líderes en nuestras comunidades, como líderes en nuestras empresas, en nuestras ciudades, tenemos una responsabilidad y es lograr dar soluciones a estos problemas que viven miles y miles de mujeres en la región. Yo les voy a pedir que tengan muy presente estos ejemplos, estas mujeres, porque las vamos a estar recordando durante durante todo el curso.
Si bien en América Latina se ha avanzado en reducir esas brechas entre hombres y mujeres, como pudimos ver en esos ejemplos que les acabo de leer, aún persisten muchas desigualdades y distintas formas de discriminación contra las mujeres. Por eso, esto nos va dando respuestas de por qué es importante incluir la equidad de género para las mujeres en la gestión pública. Pensemos en esos ejemplos de las mujeres y vemos que necesitamos darle respuesta, darle solución a esos problemas específicos de ellas. Como se puede ver en el video Historia de los Derechos de las Mujeres, en los últimos años se han alcanzado avances importantes en lo referente a los marcos normativos, en particular con la eliminación de la mayoría de las leyes explícitamente discriminatorias. Aquí en la diapositiva les quise mencionar 3 importantes avances, que es la Convención para la Discriminación de las Mujeres realizada en 1979, la Convención de Belén do Pará, donde se aboga por la eliminación de las violencias contra las mujeres, y la Declaración de Montevideo, donde se estipula el cumplimiento del objetivo número 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, la institucionalización de los mecanismos para el adelanto de las mujeres ha permitido alcanzar resultados significativos en la implementación de estrategias de transversalización de género en distintos sectores y niveles del Estado, en especial gracias a la consolidación de los planes nacionales de igualdad y en la articulación de los planes de desarrollo, como los acuerdos relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres. Por otro lado, los movimientos sociales, en particular los movimientos de mujeres y los movimientos feministas, y la opinión pública han puesto en evidencia la prevalencia del acoso y la violencia contra las mujeres en América Latina. En el último decenio, 18 países de América Latina aprobaron leyes o reformas a los códigos penales en las que se tipifica el delito de homicidio de una mujer por el solo hecho de ser mujer. Este se conoce como feminicidio o se lo califica como agravante de un agravante de un homicidio. Asimismo, se han fortalecido las capacidades de las instituciones públicas, especialmente de las encargadas de administrar justicia, para mejorar los registros sobre feminicidios y dar respuesta desde un enfoque de derechos humanos y promoción de una cultura de la no violencia. Si bien tenemos importantes avances, específicamente en este punto de la violencia contra las mujeres, tenemos un reto enorme porque es una problemática que todos nuestros países están sufriendo. Como se puede ver en el video Historia de los Derechos de las Mujeres realizado por ONU Mujeres, en los últimos años se han alcanzado avances importantes en lo referente a los marcos normativos, en particular con la eliminación de la mayoría de las leyes explícitamente discriminatorias. Además, la institucionalización de los mecanismos para el adelanto de las mujeres ha permitido alcanzar resultados significativos en la implementación de estrategias de transversalización de género en distintos sectores y niveles de los estados. Por otro lado, los movimientos sociales, en particular los movimientos de mujeres y feministas y la opinión pública, han puesto en evidencia la prevalencia del acoso y la violencia contra las mujeres en América Latina. Si bien en el último decenio 18 países de América Latina han aprobado leyes o reformas a los códigos penales en las que se tipifica el delito de feminicidio, es decir, el homicidio de una mujer solo por ser mujer, es evidente que en nuestra región tenemos un reto muy importante para lograr que se implemente de manera eficiente y eficaz esas leyes que se han asumido en nuestros países. En sus guías van a poder ver de manera detallada todas las leyes que se han emitido de manera internacional, las convenciones internacionales, para que ustedes tengan ese referente, y además van a poder ver un mapa detallado
de las leyes que ha asumido cada país para disminuir la violencia contra las mujeres. Ustedes van a poder ver eso en esa información en sus guías y en el material de apoyo que tienen con referencia a este curso. Si nosotros incluimos un enfoque de género en la gestión pública, vamos a lograr un mayor desarrollo de nuestro territorio. ¿Y eso qué implica? Implica que debemos proteger y garantizar los derechos de las mujeres para poder reducir esas brechas, esas inequidades entre hombres y mujeres. Cuando nosotros implementamos esas políticas, logramos mayores niveles de crecimiento, consolidamos estructuras que fortalecen la democracia y avanzamos en prácticas para un desarrollo sostenible y pacífico. En la medida en que nosotros tomemos decisiones que promuevan una mayor equidad, vamos a garantizar un mejor desarrollo para nuestro territorio. Y esas decisiones deben ir encaminadas en proteger y garantizar los derechos de las mujeres para reducir las brechas. En la medida que nosotros implementemos un enfoque de género en nuestra manera de gerenciar, en nuestra manera de tomar decisiones, vamos a lograr mayor crecimiento, vamos a fortalecer el modelo democrático de nuestros territorios y vamos a avanzar en prácticas para un desarrollo sostenible y pacífico. Bienvenidas a nuestro segundo día de curso. Hoy nos vamos a concentrar en ver cómo está la situación en América Latina. El video realizado por la CEPAL en la celebración de los 40 años de la primera conferencia regional sobre la mujer en América Latina y el Caribe nos muestra los avances que ha tenido la región en materia normativa y en materia de políticas específicas para trabajar por los derechos de las mujeres. El Índice Global de Brecha de Género, que fue creado por el Foro Mundial en 2006, mide la disparidad entre hombres y mujeres en 149 países. Y en ese índice también se ven avances importantes para la región. Sin embargo, si continuamos en este ritmo, según ese foro económico, nos vamos a demorar 56 años para lograr una real equidad entre hombres y mujeres. Tanto la CEPAL, tanto Naciones Unidas, como el Foro Económico Mundial han identificado 4 temas que se deben implementar, en los que se debe avanzar específicamente para lograr mayor equidad en la región. ¿Cuáles son esos 4 temas? 1. Hay que trabajar para disminuir la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza en el marco de un crecimiento excluyente. Hay demasiada inequidad en la distribución de la riqueza en nuestra región. Segundo, hay que trabajar en la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado, es decir, debemos hacer evidente esa economía del cuidado, valorarla y aligerar las cargas para las mujeres en actividades que no son valoradas económicamente. Tercero, los patrones culturales, patriarcales, discriminatorios y violencios que sufren nuestras comunidades, sobre todo nuestras comunidades rurales, campesinas, indígenas, afro. Y cuarto, hay un predominio de la cultura del privilegio, la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público. Esto se hace evidente no solo en la participación política de las mujeres, sino también en la presencia de las mujeres en los cargos directivos de las empresas de la región. En este video realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo se ve la situación económica de las mujeres en América Latina y van a poder detallar 5 temas. El primero es la situación del acceso al mercado laboral y la participación. El segundo es la remuneración y esas brechas salariales que existen en la región. El tercero, van a poder evidenciar el
techo de cristal, que son las barreras que limitan a las mujeres a acceder a posiciones de poder. Y el último tema está relacionado con las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que deben ser promovidas para las mujeres para que éstas puedan acceder a cargos de mejor remuneración. Después de ver el video, yo las invito entonces a que vean las otras dos siguientes diapositivas donde podrán evidenciar varias gráficas que detallan esta situación económica en América Latina. Como vimos en las anteriores diapositivas, las diferencias económicas entre hombres y mujeres en la región son evidentes. Y son aún más evidentes cuando abordamos el enfoque intersectorial. Recordemos que ese enfoque intersectorial es identificar a esos sectores de mujeres que tienen una doble discriminación. Y esto le pasa, por ejemplo, a las mujeres afro o a las mujeres indígenas. Como lo dice o como lo identificó el Foro Económico Mundial, la proporción de mujeres jóvenes afrodescendientes o indígenas que no estudian ni trabajan de manera remunerada es 2.6 veces superior a la de los jóvenes no afrodescendientes ni indígenas. Es decir, esas brechas salariales, esa dificultad para acceder a igualdad en el acceso laboral, para acceder a la educación o a los servicios de salud, aumentan, las dificultades aumentan, las barreras aumentan si las mujeres son indígenas o son afro. Por eso es importante volver a ese término de la empatía. Pongámonos en los zapatos de las mujeres indígenas, pongámonos en los zapatos de las mujeres afro y qué políticas, qué proyectos implementaríamos para evitar que sigan siendo discriminadas y para facilitar el acceso a los servicios a los que tienen derecho. Como pudieron ver en estos 3 videos, la violencia de género en América Latina podría catalogarse como una pandemia, pues es la región que presenta los índices más altos en todo el mundo. 1 de cada 5 mujeres y niñas de entre 15 y 49 años ha afirmado sufrir violencia sexual o física a manos de una pareja. Y este indicador aumenta para las mujeres indígenas, donde 1 de cada 3 ha sufrido algún tipo de violencia sexual. También pudimos ver otro tipo de violencia, que es la violencia que afrontan las mujeres que hacen política. Este tema lo vamos a profundizar en el módulo de participación política de las mujeres. Aquí terminamos nuestro segundo día de contexto en América Latina. Como pudieron ver, profundizamos en los temas económicos, abordamos el tema indígena y afro por la necesidad de hacer análisis diferencial y sectorial para abordar las problemáticas de las mujeres de estos sectores, y profundizamos también o vimos la necesidad de trabajar en los temas de violencia, porque es una necesidad que tenemos en todos nuestros países. El próximo tema será los objetivos de desarrollo sostenible y en especial el objetivo número 5 de equidad de género. Aquí terminamos el día de hoy. Gracias. Bienvenidos a nuestro tema de hoy, que son los objetivos de desarrollo sostenible y en específico el objetivo de desarrollo sostenible número 5 relacionado con la equidad de género. Antes de comenzar, las invito a realizar el quiz para hacer un repaso de los temas que hasta hoy hemos visto. Los objetivos de desarrollo sostenible que buscan trabajar por las personas, por el planeta, por la prosperidad, la paz y a través de alianzas, definen una agenda para todos nuestros países.
Es una agenda que no es obligatoria, es voluntaria. Sin embargo, la mayoría de países en América Latina la han asumido y están trabajando para implementarla. Yo los invito entonces a ver el siguiente video para que conozcan en mayor detalle de qué se tratan los objetivos de desarrollo sostenible, cuáles son y cuál es el objetivo general de los mismos. La Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y su objetivo número 5 tiene unas metas y unos indicadores claros que podemos nosotros poner en práctica en todos nuestros países o en nuestras comunidades. Esos indicadores, esas metas, están relacionadas con la disminución de violencia, con el trabajo no remunerado, con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, con la participación política, el acceso a recursos económicos y la promoción de legislaciones que promuevan una mejor calidad de vida para las mujeres. Entonces, conocer esos metas y conocer esos indicadores es muy importante para nosotras porque los podemos implementar, los podemos usar en los procesos de planificación y de presupuestación que vamos a ver más adelante y que ustedes en sus territorios pueden usar. Para terminar nuestro tema de objetivos de desarrollo sostenible, en este video pueden ver la hoja de ruta para la agenda de género y el objetivo de desarrollo número 5. En ella verán qué se requiere para su implementación y cuáles son los 10 temas estratégicos que asumieron los países en América Latina para su implementación. Cuando lo terminen, las invito a consultar los indicadores y las metas específicas que existen para que los tengamos presentes al momento de abordar los temas de planificación y presupuestación. En sus guías hay mayor detalle, pero además tienen un documento en el que están detallados las metas y los indicadores. Bienvenidas al día 4 de nuestro curso. Hoy el tema es la pandemia COVID-19 y su impacto en las mujeres. Seguramente muchas han visto en medios de comunicación, en entrevistas, en programas de opinión, cómo se ha analizado, cómo se ha evidenciado el impacto negativo que ha tenido esta pandemia en las mujeres, no solo de la región, sino a nivel mundial. Bien, vamos a comenzar viendo el video de la izquierda como una introducción a lo que a todas nos ha tocado vivir y es quedémonos en casa durante la pandemia. Vamos a ver entonces esta pequeña introducción para continuar con la explicación de esos efectos que ha tenido el COVID sobre nosotras las mujeres. La pandemia del coronavirus ha impactado negativamente en muchos campos del desarrollo sostenible en los que la mayoría de naciones han estado trabajando. Los ejemplos más comunes han sido las afectaciones en términos de pobreza, de trabajo, de salud, entre otros. Sin embargo, el impacto más negativo o más latente se ha acentuado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. ¿En qué se ha evidenciado? En casos de violencia intrafamiliar, en las brechas en ingresos, así como en la escasa valoración de las actividades del cuidado. Sobre este tema, la ONU señaló en el documento El impacto del COVID-19 en las mujeres que la pandemia está profundizando las desigualdades preexistentes y vulnerabilidades tanto económicas como políticas y sociales. Este documento del que les acabo de hablar lo pueden ustedes consultar en su kit, en el kit de herramientas del curso. Comencemos con las afectaciones económicas. Lastimosamente, Naciones Unidas ya habla de un retroceso, incluso de 20 años, en aspectos de lucha contra la pobreza como consecuencia del impacto negativo del COVID.
Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, estima que por lo menos 2.7 billones de trabajadores, quienes representan cerca del 81% de la fuerza del trabajo en el mundo, podrán perder sus trabajos o verse obligados a reducir sus ingresos. Esta situación podría llevar a una recesión global sin precedentes. La situación es peor en los países catalogados en vías de desarrollo, como los nuestros, donde la mayoría de mujeres trabajadoras, es decir, el 70%, dependen de la economía informal y no tienen acceso a la protección estatal. Para sobrevivir, muchas mujeres que trabajan en la informalidad dependen del espacio público y de la interacción social para subsistir. Hasta el 31 de marzo pasado, 105 países giraron 4.8 trillones de dólares para programas de protección social y subsidios por desempleo. Sin embargo, Naciones Unidas ha recalcado que es necesario incorporar datos desagregados sobre los recursos que están destinados para mujeres en estado de vulnerabilidad durante la pandemia, pues hasta el momento no se ha evidenciado enfoque de género en la implementación de políticas sociales. Todos los días escuchamos que nuestros gobiernos están apoyando a la población más vulnerable, pero nunca sabemos cuántos de esos fueron mujeres y cuántos de esos fueron niños. Es importante, agrega también Naciones Unidas, que se establezcan líneas de crédito y programas financieros de acuerdo a la realidad de las mujeres. Los subsidios son claves. Es clave tener en cuenta que las mujeres están en la informalidad. A nivel global, existen impactos para las mujeres en todos los países. Naciones Unidas señala, por ejemplo, que las mujeres dedican 3 veces más tiempo a las labores del hogar que los hombres. Para aliviar algunos de los efectos adversos de la pandemia en las mujeres, se sugiere aumentar los programas de línea crediticia directamente para ellas, adaptar los programas sociales con enfoque de género y tener en cuenta los impactos en sectores específicos donde las mujeres representan una importante fuerza laboral: turismo, educación, restaurantes, salud. En la misma medida, es necesario incluir medidas para aliviar la carga de impuestos para las mujeres, así como la necesidad de financiar organizaciones de la sociedad civil que trabajan en proyectos enfocados en género. En las primeras semanas de aislamiento en países de América Latina, se vieron inmediatamente los efectos negativos en la brecha de género. Por ejemplo, los sectores económicos más vulnerables, como establecimientos comerciales, hoteles y restaurantes, tienen mayoría de mujeres empleadas. En Colombia, por ejemplo, son más de 3 millones de mujeres las que se desempeñan en estos sectores. Adicionalmente, los datos revelan que existen por lo menos 31 sectores donde trabajan el 56% de las mujeres ocupadas y en lo que es imposible subsistir a través del teletrabajo. El trabajo doméstico también ha sido una de las áreas más afectadas por la pandemia. Y antes de explicar los datos, quiero contarles la experiencia que a mí me ha tocado vivir. Yo tenía una persona, una mujer, que me ayudaba en las labores de limpieza de mi apartamento y venía a mi casa una vez a la semana. Desde que empezó la pandemia, ella no ha podido regresar a hacer esa labor. Y ella lo hacía no solo en mi casa, sino en otros apartamentos cercanos. La última vez que hablé con ella, me contó que su esposo también había perdido el trabajo como producto de la pandemia. Él trabajaba en áreas de construcción y que sus hijos no tenían cómo hacer las tareas porque no tenían los celulares adecuados para poder hacer las tareas por medio virtual. Ellos no tienen computador y en el celular no podían hacer las tareas virtuales. Entonces, ella no solo, su familia no solo está afectada en los temas de educación para sus hijos,
su esposo se quedó desempleado y ella no puede generar los ingresos que normalmente generaba porque no puede ir a trabajar, ya que las actividades domésticas están, o sea, de trabajo doméstico, pues está en este momento muy limitado. Ese es tan solo un caso de miles y miles de mujeres que dejaron de trabajar por esta pandemia y que aumentaron su nivel de pobreza. La señora que me ayuda se llama Gabriela, tiene 30 años y ella tuvo que entregar el apartamento e irse a vivir con su hermana, con su familia. Están viviendo en un apartamento muy pequeño, más de 8 personas. Y esa situación es la situación de muchas mujeres en América Latina. El trabajo doméstico no remunerado es una realidad en la mayoría de los países del mundo y la carga para mujeres y niñas se ha incrementado en el COVID-19. En América Latina, por ejemplo, el valor de trabajo no pago, como el doméstico, se calcula en 15.2% del PIB regional. La economía del cuidado, que señala la ONU como invisible, sigue sin ser exactamente cuantificada y se han incrementado las cargas con la pandemia del coronavirus. Las mujeres dedican entre 4 y 5 horas diarias al trabajo doméstico no pago. Y a nivel global, esas contribuciones representan el 2.35% del PIB global. Volviendo al ejemplo que les estaba contando de la señora Gabriela, ella no solo disminuyó sus ingresos porque ya no pudo volver a trabajar, sino que aumentó las labores domésticas en su casa, porque está atendiendo a su esposo, está atendiendo a sus hijos, está atendiendo también la familia de su hermana, y esto sin generar ingresos. Y efectivamente a mí también se me aumentó la carga doméstica porque ya no tengo quien venga una vez a la semana a ayudarme con el aseo del hogar. El cierre de los colegios, por ejemplo, ha dejado en las casas a 1.52 billones de estudiantes y cerca de 60 millones de maestros están trabajando desde la casa. La demanda de trabajo no remunerado ha crecido para las mujeres que se encargan del cuidado de los niños. Y para aquellas que lo hacen de forma remunerada se ha generado otro problema, la ausencia del cuidado de los hijos. El cuidado de los niños también ha sido un problema específico para las mujeres que tienen trabajos esenciales. En Estados Unidos, señala el informe, el 78% de los trabajos de los hospitales son ocupados por mujeres, el 70% en los de farmacias y el 51% en supermercados. Existen cerca de 15 millones de mujeres madres solteras. Además, las labores del cuidado han aumentado en todos los tipos de familias. De acuerdo con la investigación, en la nación norteamericana están registrados 73.5 millones de niños y adolescentes. Ante el cierre temporal de establecimientos educativos, los investigadores hacen énfasis en la necesidad de que el Estado garantice subsidios o programas para las mujeres para que puedan equilibrar sus actividades diarias sin sobrecargas. La ONU recomienda que los gobiernos den apoyos económicos y sanitarios a las mujeres que desempeñan trabajos esenciales. También es clave en ese mismo sentido que las mujeres profesionales de salud cuenten con capacitaciones, indumentaria adecuada y bonos salariales por el trabajo que están desempeñando. En el fondo, Naciones Unidas sugiere una revisión en la priorización en la asignación de recursos por parte del Estado durante la pandemia. En América Latina tenemos un reto enorme porque somos una región con unos recursos limitados y esta pandemia ha generado la necesidad de invertir de manera rápida y de manera concreta en las necesidades de las mujeres, necesidades que en muchos de nuestros países son invisibilizadas. El tercer impacto más notable de la pandemia en las mujeres ha sido los impactos en salud.
La pandemia del coronavirus afecta directamente a la salud de las mujeres. A nivel global, el 70% de los trabajos de salud son realizados por mujeres, principalmente aquellas que trabajan en enfermería, cuidados de primera infancia y otros servicios en los hospitales en los que quedan más expuestas al virus. En España, por ejemplo, la ONU encontró que de las 7.300 personas infectadas por COVID y que trabajaban en el área de salud, el 72% eran mujeres. En Italia, el porcentaje de mujeres que desarrollan sus labores en el área de salud y que resultaron infectadas fue del 66%. También hay un impacto directo en la salud sexual y reproductiva. En América Latina y el Caribe, por ejemplo, se calcula que 18 millones de personas pueden perder el acceso a anticonceptivos modernos por efectos del COVID-19. Por esta razón se recomienda fortalecer los programas de salud pública para las mujeres, teniendo en cuenta a las que están en proceso de gestación o que viven en contextos de conflicto armado, así como en zonas rurales remotas. Es necesario además que los estados presten atención a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, a las mujeres mayores y también a aquellas que están en tratamientos de VIH para que no sean interrumpidos. Por otro lado, también es necesario tener en cuenta a las mujeres adultas mayores. A nivel global, las mujeres representan el 57% de la población mayor de 70 años y el 62% de la población mayor de 80 años. Las mujeres mayores tienden a recibir menores ingresos o pensiones y tienen menos oportunidades de generar ingresos que los hombres mayores, así como también se ven obligadas a realizar el trabajo doméstico sin remuneración. Por esta razón, la cobertura en salud para mujeres mayores no es la mejor y es prioritario que los gobiernos tengan un programa específico para este segmento de la población. Las invito a que vean el video de la parte derecha, que es como un cierre a los temas de impactos de salud, y posteriormente entonces vamos a abordar los temas de violencia. El 5 de abril de este año, la Secretaría General de las Naciones Unidas hizo un llamado global para detener la violencia contra las mujeres y las niñas, la cual se ha incrementado durante la pandemia, en buena medida por las medidas del aislamiento social. El hacinamiento, el abuso de hombres a mujeres y el acceso limitado a ciertos servicios son algunos de los factores que han elevado los indicadores de violencia intrafamiliar. En líneas generales, ha existido un incremento del 25% de este tipo de violencia en todo el mundo. A este tipo de violencia se suma otro efecto de los que muy poco se habla. En América Latina, por ejemplo, las mujeres que viven en poblaciones rurales y que pertenecen a algún grupo étnico y que viven en condiciones de pobreza, tienen unos impactos en sus vidas que no han sido todavía dimensionados por los estudios que han hecho diferentes organizaciones y que necesitan otras intervenciones por parte de los gobiernos. Ahora más que nunca, Naciones Unidas señala que los estados tienen que buscar espacios seguros para las mujeres y servicios de atención psicológica permanente. También es necesario que los organismos de justicia continúen funcionando y no obstaculicen el acceso a derechos para las mujeres víctimas de violencia. Según las estadísticas de Naciones Unidas, 243 millones de mujeres en el mundo han sufrido algún tipo de violencia en estos últimos meses. Para la construcción de un nuevo futuro es necesario que la sociedad se esfuerce por cumplir con la ayuda de actores como el Estado y el sector privado las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 5. Algunos, como lo demuestra la coyuntura de la pandemia, deben ser impulsadas de inmediato, como es el poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades en la vida económica y pública,
y emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otro tipo de bienes. En esta diapositiva ven ustedes unos datos básicos del impacto del COVID en las mujeres en América Latina. Espero que hayan encontrado la información pertinente, que la puedan usar y que puedan darles como herramientas para poder tomar decisiones en sus comunidades, en sus ciudades, en sus municipios. Bienvenidas a nuestro día 5 del módulo 1. Con este tema, brecha digital de género, terminamos el módulo 1 y terminamos así el contexto de América Latina frente a los derechos y la igualdad de género. La brecha digital es la desigualdad que existe entre personas, empresas o determinadas zonas geográficas en cuanto al acceso a las tecnologías de información y de comunicación. Sin este acceso, una parte de la población carece de las llamadas habilidades digitales tan necesarias en la actualidad. La brecha digital de género se refiere claramente a la inferioridad que tiene la mujer con respecto al hombre en el acceso a este tipo de información, educación y al conocimiento de las TIC. Según la UNESCO, factores como la zona geográfica, los recursos económicos, el sexo, la edad, la educación o la lengua son determinantes y se convierten en aspectos que influyen directamente en la brecha digital de género. Esa brecha, que antes de la pandemia ha sido tan evidente, se profundizó y fue más visible, fue muy visible ahora, dado que tanto desde la educación como desde el trabajo ha sido necesario el uso de tecnologías de la información para poder seguir vigentes y para poder realizar nuestras actividades. Esas brechas digitales de género han tenido varias etapas. Esa primera brecha se dio en la década de los 90, cuando las TIC empezaban a ganar terreno en la vida cotidiana y los aspectos económicos y educativos repercutían directamente en la dificultad del acceso a las TIC. Las TIC, recordemos, es tecnologías de la información y la comunicación. La segunda brecha digital de género se dio desde principios del siglo y con la llegada de Internet. La segunda brecha digital aparece como un impedimento para que las mujeres puedan recibir la formación adecuada para conseguir las habilidades digitales que requiere el día a día en la actualidad, como navegar por Internet o realizar compras online. Según las estadísticas, la igualdad en el acceso a las TIC de hombres y mujeres se está alcanzando en las franjas de edad de entre los 16 y 24 años, pero en la edad la brecha se hace cada vez mayor. Pero con la edad la brecha se hace cada vez mayor. La tercera brecha digital de género es la que estamos viviendo hoy, y está muy potenciada por los roles de género y los estereotipos de la sociedad patriarcal. Esta tipología se centra concretamente en las diferencias entre trabajadores y trabajadoras en los sectores de las TIC y las tecnologías. En la actualidad, solo un 13% del personal profesional de estos sectores son mujeres. Veamos el video que tenemos acá, que es una especie de resumen que ejemplifica esa brecha. ¿Qué se propone entonces para superar esa brecha digital? Tenemos 5 propuestas. La primera, eliminar de raíz los roles de género y los estereotipos que provocan que desde muy pequeños las niñas pierdan interés en asuntos relacionados con la tecnología por ser o por considerarlos muy varoniles. Recordemos ese primer video que vimos donde las niñas y los niños le asignaban un rol a la muñequita y al muñequito. Pues bueno, tenemos que eliminar de raíz eso desde la niñez y vender o mostrarle a las niñas que la tecnología es amigable
y que la tecnología puede ser de su interés. El segundo tema es, o la propuesta para disminuir esa brecha digital, es realizar acciones concretas por parte de los gobiernos para que las TIC, Internet y las nuevas tecnologías lleguen a los máximos hogares del mundo posible. Con el COVID esto se ha hecho una necesidad prioritaria. Muchos hogares no tienen aún acceso al Internet y ahora con los niños en las casas, con la necesidad de llevar la educación a través del Internet, esto se ha vuelto una necesidad prioritaria. La tercera propuesta es potenciar la alfabetización digital en aquellos lugares en los que las mujeres están alejadas de las TIC. Por ejemplo, en las zonas rurales. Allí sí que hay una brecha en este sentido, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Cuarto, crear una conciencia social y colaborativa, empezando por realizar donaciones de equipos, quizás obsoletos en países desarrollados, pero muy necesarios en países en vía de desarrollo. Bueno, esto ya es como una propuesta que se le hace a esos sectores más favorecidos que tienen acceso a las herramientas y que pueden donar a esos sectores más vulnerables y que no tienen acceso. Finalmente, visibilizar el papel de la mujer en las TIC y en los cargos públicos y altos cargos. Es importante que entonces las niñas vean como referente mujeres exitosas de esas áreas para que sigan esos modelos y se familiaricen con las carreras que tienen que ver con tecnología y de información. Espero les haya gustado este último tema. Aquí terminamos nuestro módulo 1 y entonces las invito a realizar la evaluación del módulo. Nos vemos entonces próximamente con el módulo número 2.